Hoy, en este día, tenemos la oportunidad de continuar con el Salmo 30. No, creo que no los veo. Con el Salmo 23. Y vamos a estar una vez más estudiando este salmo. Quiero animarles a que si usted no ha seguido la serie, la pueda buscar en internet. Se recorta todo el tiempo y en esa serie usted puede encontrar también este estudio del Salmo 23. Y hoy quiero continuar con algo que ya tiene, desde el año pasado empezó algo aquí en mi corazón, pero en esta semana otra vez empezó a darle vueltas. Así que hoy vamos a continuar con eso. A ver, a su Biblia, por favor, en el Salmo 23, por favor. ¿Ya lo encontró? Muy bien. Vamos a escuchar, y ustedes van a leer el Salmo 23. Cada semana que hemos estado teniendo en esta serie, estamos leyendo una versión en otro idioma. Lo que quiero es que, aunque en un momento dado no entendamos lo que se está diciendo, quisiera que traten de percibir el impacto en su oído de este salmo, porque aunque sin lugar a dudas el Salmo 23 tiene una riqueza espiritual muy grande, está escrito de una forma poética, alegórica, metafórica, de todos los recursos que pudiera haberse tomado. Está escrito de tal manera que al escucharlo en cualquier idioma, al escuchar sin entender aún y sin saber que se está hablando del Salmo 23, trae un impacto bien precioso. Hoy, en esta mañana, le pedí a la profesora Alena, ella es maestra de idiomas, nos lo leyera en alemán. Pero quiero por favor que ustedes abran su Biblia en el Salmo 23. Ella nos los va a leer y nos va a hacer la indicación, obviamente en alemán, los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Nos va a hacer la indicación para que ustedes vean en qué momento cambia el versículo, ¿de acuerdo? Así que ponga mucha atención cuando ella expresa el número en alemán y lo cambia. Déjenme nada más comentarles lo siguiente. La traducción que se hizo en alemán la hizo Martín Lutero. Fue el primer traductor que hizo la traducción de la Biblia en Alemania, allá por 1522. Finalmente su trabajo quedó terminado en 1545. Y déjeme decirle la importancia, porque además de la importancia de hacer una traducción de los idiomas griego, hebreo, a algunas partes que tomó él en latín, además del trabajo que hizo para hacer que la gente leyera la Biblia en su idioma original, algo que él hizo y que sentó el precedente es que él sentó las bases gramaticales para el alemán. Hasta antes de ese tiempo, Alemania era una serie de tribus y en pleito por territorios, etc. Y no había una unidad de idioma. Sí, algunos variaban, algunos ni siquiera tenían un sentido de comparación o tenían grandes diferencias. Y lo que hizo Martín Lutero al traducir, también él sienta las bases de la gramática alemana, de tal manera que no solo se le considera como un gran traductor, sino también como un hombre que aportó algo para su sociedad. Y creo que así deberíamos de ser los cristianos. De repente somos tan cerrados que nada más nos vemos a nosotros y no vemos lo que podemos hacer más allá. Así que, ¿están listos? Salmo 23. Por favor, profe, adelante. Psalm 23, 1. Ein Psalm David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 2. Er weidet mich auf grünen Auen,
und führt mich zu stillen Wassern. 3. Er erweckt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 4. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. 5. Du bereitest von mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Muy bien, vamos a leer el versículo 4 nosotros y después ella nos lo lee de igual manera en alemán. Vamos a leerlo juntos, ¿lo podemos hacer, por favor? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Gracias, gracias. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. De entre los males que tenemos en nuestra sociedad y de los que en este tiempo se están agudizando es el miedo, es el temor. Y quiero hablar hoy en esta mañana, basándome en esta porción de las Escrituras. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Observe por favor el contraste que nosotros tenemos aquí. De pronto el panorama cambia. Mientras nos habla de un pastor teniendo cuidado de su oveja, dándole alimento, llevándolo a pastar por donde hay suficiente alimento, haciéndolo descansar, mientras ese pastor tiene cuidado de llevar a sus ovejas por los abrevaderos donde hay aguas limpias y tranquilas, y también ese mismo pastor tiene el cuidado de llevarlos por sendas de justicia. Ahora, en el versículo 4, el panorama cambia. Ahora se nos presenta un camino tenebroso, y lo describe así: un valle de sombra de muerte. Otras versiones dicen un valle de tinieblas. Así que por favor vean el contraste. Mientras por un lado podemos nosotros percibir y sentir el tiempo de tranquilidad, por el otro lado tenemos que pasar por tiempos difíciles en nuestra vida. Y si usted y yo nos preguntamos ¿por qué? Pues la verdad de las cosas es porque la vida es así. Así es la vida. Jesús nunca prometió que si nosotros le seguiríamos, las cosas iban a estar bien. Es más, Él dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que me sigue, quizás no tendrá ni siquiera dónde recostar su cabeza. La vida es así. La vida es difícil. La misma naturaleza nos enseña. Hay tiempos de primavera en donde todo es colorido. Tiempos en donde todo es precioso, donde usted y yo podemos observar el colorido, lo verde, las plantas y todo eso, pero eso se termina un momento y luego viene un verano. Y muchas veces ese verano puede ser seco, agobiante. Y cuando de repente usted y yo posiblemente nos estuviéramos acostumbrado a ese verano y ya nos sentimos a gusto, de repente las cosas cambian y entramos a un otoño en donde eso colorido se empieza a caer. Empezamos a ver que el ambiente aún se torna diferente, las hojas se caen, lo verde ahora se empieza a tornar en café, etcétera, basura por donde quiera, fríos, helados. Y cuando de repente ya medio nos estamos acostumbrando, entramos a un invierno. Y muchas veces nuestros inviernos son crudos. Muchas veces nuestros inviernos son agresivos a nuestra vida.
Y así es la vida. Y si usted y yo creemos o piensa que en la vida no tenemos que pasar por esto, alguien le engañó. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Vamos a pasar por esos valles de tinieblas. Vamos a pasar por esos bosques en donde ni siquiera 1 metro podamos nosotros ver, en donde todo lo que está a nuestro alrededor es oscuridad y tinieblas, y oímos ruidos, voces que pueden causarnos pánico o miedo. Ahora, quiero abordar eso precisamente, los miedos, el miedo que tenemos y cómo salir de ello. Los griegos solían, tener una cosmovisión de la vida, de mostrar con sus deidades, con su mitología, con esas historias, solían mostrar algunos aspectos de la vida cotidiana. Posiblemente usted ha escuchado la palabra fobia, y que es una palabra griega que significa miedo. Bueno, déjeme explicarles cuál es el trasfondo precisamente en esta mitología de los griegos, porque tienen una enseñanza muy interesante que usted y yo podemos aprender también. El dios de la guerra, llamado Ares, él casa con la diosa de la belleza, Afrodita, que por cierto, Afrodita estaba casada, y estaba casada con el dios del fuego, Hefesto. Y entonces él le roba el corazón y casa con ella. Y fíjese interesante la mezcla que hace, ¿no? El dios de la guerra con el dios del amor, la belleza, la guerra y el amor. Pero ahí se los dejo a ustedes. Bueno, de esa relación surgen 2 hijos, según la mitología griega. Surgen 2 hijos que son gemelos. Uno llamado Phobos, de allí la palabra fobia, miedo. Y el hermano gemelo de Phobos va a ser Demios. Ambos son dioses de miedo. Phobos el dios del miedo y Demios el dios del terror. Cuenta la leyenda que cada vez que salía Ares, el dios de la guerra, a la guerra, él se subía a su carruaje, iba acompañado siempre él de su hermana Enios, la diosa destructora. Ella era descrita de una manera cruel y también llena de sangre continuamente. Así que cuando iban a la guerra, él solía acompañar de su hermana, que en la leyenda dice que también tenía relaciones con ella. Y entonces cuando llegaban, iban delante sus 2 hijos, Fobo y Demios, el dios del miedo y el dios del terror. Ellos iban delante. Se subía en su carro Ares, era tirado por unos animales también tenebrosos, con cierto simbolismo y significado. Pero cuando llegaban al campo de batalla, el primero que hacía su aparición era Phobos. Él era el que se adelantaba del carruaje y se presentaba a todos los soldados enemigos. Y solo la presencia de Phobos hacía que todo el ejército enemigo entrara en un miedo y quedaran paralizados, que desistieran de pelear al ver a Phobos. Phobos es representado, o era representado con la cabeza de un león con dientes, con todos sus dientes así, agresivo. Y cuando llegaba Phobos, según la mitología griega, detrás estaba Ares, ¿recuerdan? Llegaba Phobos, se adelantaba y todo el mundo caía presa del miedo. Algunos dice que se quedaban parados, pasmados, sin saber qué hacer, por el miedo a ver a Phobos. Otros empezaban a dar vueltas sin ton ni son, y a veces entre ellos mismos se mataban. Cuando estaban en ese momento presas del miedo, entonces el que se adelantaba era Demios, su hermano gemelo. Y entonces él, el dios del terror, además del miedo que ya tenían, entonces ahora caían en un terror. Y eso hacía que la guerra se ganara.
Así que las guerras, y después entraba Enios, la diosa destructora. Finalmente, y se acabó. Esa es la cosmovisión, o era la cosmovisión, o la idea de los griegos con respecto al miedo. Y nos enseña algo, de lo cual a veces usted y yo vivimos y estamos viviendo hoy más en este tiempo. Sin entrar en una guerra, la perdimos por el miedo. En el momento en que se hace presente el Phobos, en ese momento nos quedamos pasmados. Los griegos, cuando salían a la guerra, en sus escudos tenían grabado la imagen de Phobos, la imagen de ese león. Y cuando los griegos salían, mostraban su escudo. Se dice que en algunas ocasiones era suficiente para que los demás se dieran vuelta y huyeran por el miedo que le tenían a el ejército enemigo, por Phobos, por el miedo. ¿Cuántas cosas nosotros estamos perdiendo, hemos perdido y estamos perdiendo por el miedo? Mire, en el 2018, la última feria del libro presencial que hubo en Guadalajara, vino entre uno de los oradores Arun Gandhi, y él es el quinto hijo de Mahatma Gandhi. Él vino a presentar un libro que él había escrito y dio una conferencia. Y cuando él empezó a hablar de la conferencia y de su experiencia siendo el quinto hijo de Gandhi, también él había sufrido segregación y había sufrido humillación por el racismo. Él mencionó una cosa importante. Escuchen lo que él dijo. La forma más fácil de controlar a la gente es a través del miedo. Se los vuelvo a repetir. La forma más fácil de controlar a la gente es a través del miedo. Sin que ustedes me respondan, ¿no se les hace esta frase muy parecida o común a lo que nos están metiendo como un chip? La forma más fácil de controlar a la gente es a través del miedo. Él dijo, hemos encontrado que la forma más fácil de controlar a la gente es a través del miedo. Y entre más miedo puedas infundir en la guerra, en la gente, más control puedes tener. Piense por favor en esto. Piense en lo que, de alguna manera, nosotros como cristianos, si ponemos en la balanza fe, confianza y miedo, ¿qué pesa más? Y el problema va un poquito más allá, y quiero mostrarles algunos versículos. Cada vez que se aparece Phobos en la guerra, a correr. Mire, de hecho, se dice que Alejandro el Grande era un ferviente adorador de Phobos. Y que en una ocasión, cuando él se iba a enfrentar al ejército más poderoso del mundo, los persas, con Darío III, Alejandro el Grande hizo una serie de sacrificios en honor a Phobos. Y esto llegó a oídos de Darío III. Cuando Darío III escuchó que Alejandro el Grande estaba haciendo un sacrificio a Phobos, Darío III ordenó a sus ejércitos dar media vuelta y regresarse. Perdió, se rindió sin haber peleado. ¿Y cuántos de nosotros en este tiempo en realidad estamos nosotros haciendo eso? Dando media vuelta por el miedo, por los pánicos, por lo que nos han sembrado o nos están sembrando y que nosotros hemos permitido.
Porque mientras usted y yo decimos creer y tener nuestra confianza en Dios, la verdad de las cosas es que en la práctica y en la vida cotidiana vivimos arrinconados, presa del miedo y del pánico. Hay algunos conceptos alrededor del miedo. Uno es la ansiedad, que es la inquietud de ánimo. La fobia, el miedo desproporcionado. Y pueden ser fobias reales o aún que ni siquiera las conocemos y son imaginarias, pero de todos modos nos hacen que nosotros nos demos por vencidos. El terror, el otro hermano gemelo de Fobos, que es el miedo a sucesos nefastos. El horror, miedo a sucesos repugnantes. El susto, una impresión repentina. El pánico, un miedo intenso. El estrés, que es una reacción continuada ante aquella amenaza. Todo eso no son males de una sociedad de otro mundo. Son los males en los que ustedes y yo estamos viviendo. Y vuelvo a repetir, son males en los que hemos caído presa de Satanás. Y ahora usted me va a decir, pero ¿por qué? Mire, si usted abre un momento en su Biblia, recuerde, no pierda de vista que estamos hablando del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Aquí el punto es bien importante. O sea, no es lo que yo creo. David en este Salmo 23, donde dice, aunque haya en valle de sombra de muerte, no está diciendo, te lo estás imaginando. No está diciendo, son tus ilusiones, son tus nervios. Está diciendo, es un valle de sombra de tinieblas, es real, es lo que estás viviendo. Es lo que estamos viviendo usted y yo todos los días. No es imaginario, no nos inventamos. Es en el mundo en que nos tocó vivir. Y David no niega, y David no dice, eso no es cierto. No, dice, aunque yo esté por ese camino, versículo 8, dice el apóstol Pablo, sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo es el diablo y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, tal vez usted me podría decir lo siguiente, pastor, pero déjeme decirle una cosa, o sea, tenemos que ser prudentes. Yo les decía hace rato, por favor, ¿qué pesa más? Lo que llamamos prudencia, que en realidad, si somos honestos, es miedo, no es prudencia. ¿Sí? La prudencia razonada. La prudencia se toma, esto sí, esto no, se toman decisiones. El miedo nos empuja a hacer lo que no queremos. El miedo nos paraliza. El miedo hace lo que hacía Fobos en el ejército enemigo. Los deja parados para que llegara el terror y los matara. Y después entrara a la destrucción. Eso es lo que hace el miedo. La prudencia me hace ver en primer lugar a Dios. La prudencia me hace ver en primer lugar su palabra, su confianza. Me hace ver a mi pastor allí. Aunque sean prudentes, dice Pedro 5:8, sean prudentes, manténganse atentos porque su enemigo es el diablo y anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Recuerdan la imagen de Fobos? ¿Cómo se le representaba? Dice que
dice el apóstol Pablo, sean prudentes, porque ustedes tienen un enemigo en común. Y ese enemigo es el diablo. Y el diablo anda buscando a quien devorar. Y Satanás sabe cuál es la presa más débil y más susceptible para devorarlo. Primero, la que está fuera del rebaño. Está sola. Ningún lobo y ningún león se atrevería a entrar y matar a un rebaño completo. Primero lo que hace es meterse y dividir el rebaño y separarlo. Y después busca a la oveja más débil. Y eso es lo que hace Satanás. Vuestro adversario, el diablo, anda buscando. ¿A quién? A una oveja separada de. La oveja puede estar a 20 metros y decir, es que él es mi pastor. Pero el diablo, el enemigo, no cree sus palabras. ¿Me explico? O sea, la oveja no puede estar a 200 metros y llega un lobo y le dice, te voy a comer. Estás tonta porque mira, mi pastor es el que está allá. ¿Y qué haces aquí? Me estoy explicando. Nuestra relación con Dios es continua. No es a larga distancia. Nuestra relación con Dios tiene que ser diario. Y mi dependencia con Él es diaria. Es con Él cada día. Mire por favor, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Aquí el apóstol Juan, nos está hablando del amor y del contraste que hay con el temor. Y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí su castigo. Aquí ya está claro. Un proverbio turco dice que el que tiene miedo tiene desgracia, así literal. Ya ni le busques. Tienes miedo, es una desgracia tu vida. Y Juan dice lo siguiente, dice, sino que porque el temor lleva en sí su castigo. O sea, no le busquemos. Piense, por favor, que más allá de los miedos que nosotros tenemos, y aunque usted me pueda decir que no, pero yo no le estoy hablando miedo al coco, por favor. ¿Sí? Mira las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo. Piense, por favor, en más allá de eso, el mismo temor nos ha estado castigando, nos ha paralizado. Hemos dejado de hacer esto, de hacer aquello, de hacer esto, aquello. Hemos dejado de soñar. Hemos dejado de pensar, hemos dejado de planear, porque no se puede, porque no puedo, porque esto, porque nos empezamos a llenar de limitaciones. El miedo, dice Juan, lleva en sí su castigo. De donde el que teme, termina diciendo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y tenemos usted y yo una decisión que tomar en este día. Proverbios, por favor, si quiere ver otro versículo. Proverbios capítulo 29, versículo 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Así, no tiene que hacer otra cosa. El rugido del león tiene una razón, y eso es paralizar a la presa que está cerca. Y cada vez que el rugido del león, ahora, observe, en Pedro dice que anda como león. No dice que Satanás es el león. Anda como león. El único león que se menciona aquí en la Biblia es el león de Judá, y que es Jesús. Pero Satanás siempre es un imitador, pero de lo malo. Y dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y seamos honestos, no sé qué tanto hemos sido nosotros devorados, aplastados, paralizados. Proverbios dice que el temor lleva en sí su castigo. Dice que el temor del hombre es un lazo en su vida. Y ya estamos allí. Estamos viviendo en ese temor.
Se dice que en una ocasión un rey, allá en la Edad Media, en Europa, él era conocido como un rey cruel con sus enemigos, que cada vez que venía la guerra, iba a la guerra, traía soldados, se los llevaba presos y los tenía allí. Pero de vez en cuando él solía traer a alguno de esos soldados presos, los citaba dentro de su palacio, y se había hecho costumbre, o bueno, leyenda, de que una vez que entraba el soldado allí, nunca más volvía a salir, porque adentro los mataba. Y esa era la idea que tenían todos los pueblos de alrededor de este reino. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, en el palacio del rey había una gran sala, y estaba su trono, y en el fondo, a un lado, había una puerta muy grande de hierro, muy gruesa, y tenía imágenes muy grotescas que causaban miedo. Además, también en esa gran puerta había mucha sangre. Al lado, a uno de los costados, estaban los soldados allí. Así que cuando un hombre era sacado del palacio para ir con el rey, se le presentaba, el rey les decía: ¿quieres ser libre? Y entonces él decía: por supuesto. El rey le decía: pasa por esta puerta y obtendrás tu libertad. Era tanto el miedo de los soldados que estaban allí que no se atrevían a pasar al ver las imágenes, porque ellos creían que una vez abierta la puerta, al entrar allá los mataban y nunca más los volvían a ver nadie, ni su familia. Así que cuando el rey les preguntaba: ¿quieres ser libre? Y él les decía sí, entonces se pasa por esta puerta. Ellos, ¿qué creen que decidían? Regresar. Dice: no, prefiero la vida en la cárcel a morir. Así que se dan la vuelta y regresaban a esa cárcel pútrida a vivir y a morir el resto de su vida. Lo interesante es que cuando alguno se atrevía a decir sí, quiero ser libre, y escuchaba que tenía que pasar por esa puerta, en ese momento los soldados abrían la puerta muy despacito, con una abertura pequeña, y el esclavo soldado pasaba, se cerraba la puerta. ¿Sabe lo que había detrás de esa gran puerta terrorífica? Un gran campo hacia la libertad. No mataban a nadie ahí, era el campo a la libertad. Pero muchos seguían prefiriendo vivir allí, en su cárcel pútrida, a desafiar lo que desde su perspectiva era miedo. ¿Se acuerdan lo que les decía de Aru Gandhi? Siembra miedo y los controlarás. Y eso es lo que Satanás ha estado haciendo en nuestra vida. Piensa, por favor, en cuántas cosas usted y yo hemos perdido por miedo. Yo no quiero dejar esto inconcluso y quiero que usted me regale en estos momentitos, por favor, porque quiero dejarles 4 cosas que pueden ayudarnos o que van a ayudarnos para poder salir de esto. Recuerda otra vez: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No es mágica la salida, no es negar una realidad, sino es tomar acciones en nuestra vida para salir adelante en medio de esto que yo no sé si usted se está acostumbrando y que ya es normal, porque recuerden que ya hasta nos hicieron meter hasta acá la nueva normalidad. Es normalidad nueva, ¿no? O sea, bien, todo el mundo sin razonar, sin pensar, sin tener la capacidad de decir: a ver, ¿qué me quieren decir esto?
hemos cambiado nuestros hábitos, hemos cambiado nuestras formas de pensar, hemos cambiado todo, aún nuestra fe, no me digan que no. Por esa nueva y que tenemos que acostumbrarnos y que de aquí en adelante esto va a ser normal. No, tenemos que tomar acciones y empezar a creerle a Dios. Y mire, más allá de lo que usted pueda decir, es que a lo mejor es conspiracionista el pastor. No, o sea, hay muchas cosas que realmente a veces nos tragamos sin pensar. O sea, lo que hacía el Señor de la batalla, poner a sus dos hijos, a Focos y a Demios, en ese momento es solamente para, órale, destruyelos. ¿Quieres controlar a esta gente? Pones miedo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Quiero dejarles rápidamente tres cosas. Número uno, expresa sus temores. Y entre paréntesis, aunque resulte otra vez lo mismo, ore, que es la frase. Exprese sus temores. Ore. En ningún momento de la Escritura se nos enseña a que usted y yo tenemos que guardar nuestros sentimientos. Exprésenlo. Miren, por favor, el Salmo 34, por favor. Salmo 34. Y quiero que vean el versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó. Librarme de mis temores no es consecuencia natural de algo que yo no haga. Busqué a Jehová, él me oyó. ¿Y cómo me va a oír si yo no expreso mi oración? ¿Cómo le va a oír usted si usted no toma el tiempo para orar? ¿Cómo va a decir Dios, sí, te escucha? Es que Él sabe lo que yo necesito, sí. Pero entonces, ¿por qué los discípulos le pidieron a Jesús enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos? Si no fuera necesario e importante que usted y yo expresásemos nuestros temores, nuestros miedos, nuestras angustias, todo lo que traemos y se lo expresemos a Dios. Busqué a Jehová, Él me oyó, porque no me expresé. Y luego dice, y me libró de todos mis temores. Mira, hay un versículo muy interesante, ayúdenme rápido a encontrar por favor en 2 Corintios capítulo 7. Mire lo que Pablo dice en el versículo 5. 2 Corintios capítulo 7, versículo 5, dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, la región allá por Grecia, dice, cuando venimos nosotros a Macedonia, dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Subraye, por favor, en todo. Tribulación fue como en feria. Hasta con la cuchara les dieron, dice Pablo, en todo fuimos atribulados. Llegamos a Macedonia y allí hubo tribulación, pero luego lo sobredimensiona, diciendo, en todo fuimos atribulados. Ahora, vea por favor la tribulación a la que el apóstol Pablo se refiere. En ese mismo versículo, en todo fuimos atribulados. De fuera, ¿qué? ¿Lo encontró? ¿Cómo dice? Conflictos. Y por dentro, ¿se identifica con eso? Por fuera, conflictos. Dígame por favor, ¿cuántos conflictos en esta semana tuvo que tratar de solucionar? ¿Cuántos conflictos llegaron a su escritorio? ¿Cuántos conflictos llegaron a su celular? ¿Cuántos conflictos tuvo que resolver en el trabajo donde usted está? Ahora, los conflictos, o sea, de repente cansan, ¿sí o no? Yo no sigo de eso, o sea, no salgo de una cuando ya entramos a la otra. Ahora, primero dice, por fuera hay una bola de conflictos. ¿Pero qué creen? Llego a mi casa y ahora, por dentro, ¿qué es lo que tengo? Como dice su Biblia, temores. Por dentro, temores. Satanás es tan astuto y él sabe dónde meter
sin mencionar algunos, pero Él sabe qué obedece. Él sabe cómo quitarle el sueño. Él sabe cómo quitar su paz. Él lo sabe. Así que número uno, expresen sus temores. Ore. La segunda cosa es redireccione su oído. Entre paréntesis, lea la Biblia. No solo estamos, o sea, como que de repente nuestras parabólicas se hicieron más grandes y somos más susceptibles a captar malas noticias de todos, ¿no? Que de lo bueno. Estamos oyendo más malas noticias que la cosa buena, porque de repente pues, tenemos que estar al día. Sí. Pero ¿por qué no aprendemos también a estar al día en las cosas de Dios? ¿Por qué no aprendemos a estar al día en aquel que dijo confiando, yo he vencido al mundo? Nos convencemos más de los problemas afuera que no tenemos tiempo para leer nuestra Biblia. Así que la segunda cosa que tenemos nosotros que hacer es redireccionar nuestro oído. ¿A quién estamos oyendo? Ahora, ¿sabe por qué es importante esto? Si usted ve, por favor, usted sabe la historia de Lot, pero la resume aquí Pedro, segunda de epístola de Pedro, en el capítulo 2, por favor. Segunda de Pedro 2:7. Usted recuerda que después de que hubo pleito entre el ganado de Lot y de Abraham, se separaron. Lot se fue a vivir a una zona que es donde estaba Sodoma y Gomorra, que allí finalmente la historia, usted recordará que termina perdiendo su familia Lot. Su esposa se queda petrificada, sus hijas regresan, pero bueno, ya vienen contaminadas, etc. Y viviendo allá en Sodoma, vea cómo describe Pedro cómo vivía Lot. Versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ahora, no dice que Lot haya sido un perverso, no. Lo que nos está describiendo aquí, que en primer lugar Lot fue un hombre justo. Déjenlo ahí. La segunda cosa que nos está diciendo aquí es que estaba abrumado por la conducta del pueblo donde vivía. ¿Qué sentirse abrumado? Agobiado, dígame otras sinónimos. Abrumado, agobiado, preocupado, angustiado, acongojado, todo lo que quieran. Dice que estaba abrumado. Pero en sí, la palabra abrumar es decir, híjole, ya no aguanto eso. O sea, pido esquina. Ahora, vea lo que dice el siguiente versículo. Versículo 8. Porque este justo, hablando de Lot, moraba entre ellos y afligía cada día su alma. ¿Cómo? Viendo y oyendo los hechos inicuos de él. ¿Qué es lo que le causaba aflicción a Lot? Lo que veía y lo que oía. Ahora usted podrá decir, pero entonces que allí vivía. Él decidió vivir ahí, si usted ve la historia. Nadie lo obligó a irse. Él decidió un día tomar una decisión y decir, allá nos vamos. Pero así como él tomó esa decisión de ir, él tenía la capacidad de dar la media vuelta y decir, me voy a ver dónde, y dejar esa ciudad. Pero él consintió, y dice que afligía su alma. Y la palabra aflicción es estar así como entre dos paredes, así, estrecho, eso es. Y estaba en estrecho con esa aflicción por lo que veía y por lo que oía. Por favor, ¿quién es en lo que más ocupamos nuestro tiempo 24 horas? ¿Qué es lo que en qué más ocupamos nuestro tiempo? Por favor, en porcentaje, piénselo. ¿Cuánto tiempo usted toma para orar?
¿Cuánto tiempo usted toma para leer su Biblia? ¿Y cuánto tiempo tiene o tenemos para ver, escuchar y estar en una infinidad de cosas que tienen que ver con basura? Y donde al final del día sentimos acongojamiento. Segunda cosa, redirecciona tus oídos. La tercera, sintoniza sus pensamientos. En otras palabras, piensa. Se lo repito rápido: ore, lea y piense. Y cuando estoy diciendo de piense, no es que me está diciendo, ¿qué cree que no pienso? No. Piense y sintonice sus pensamientos. Hoy ya no es, si ustedes son viejitos como yo, recordarán aquellos radios de Volvos. ¿Alguien usó algún radio de Volvo? ¿Sí? Y le daba vueltas, y había una flechita y hacía más ruido que nada, ¿no? Pero cuando ya de repente encontraba la estación, entonces, y si se pasaba, y lo que tenía que hacer era así. Ya no es como hay que y se para allí, ni una décima más, ni una menos, 95.1, no, usted le tenía que calcular el punto 1. Y iba de una, y a veces pasaba tiempo, ¿no? Y cuando no captaba bien la señal, pues ahí sacábamos un alambrito y le poníamos una antena nosotros de nuestro, ¿cómo se llama? Su gancho de su ropa, y ahí era su antena. Y ya andaba allí como que captando la señal. Bueno, cuando estoy hablando de sintonía, es precisamente eso. Búsqueda. Mire, vea por favor Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Sintonice sus pensamientos. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Mire, vamos a leerlo, bueno, lo voy a leer completo. Dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, si yo pusiera la última frase hacia arriba, saldría lo siguiente: en esto piensa, o en esto pensad. ¿En qué? Enumere, por favor. En lo que es verdadero. Lo que estoy escuchando es verdad, es honesto, es justo, es puro, es amable, es de buen nombre, tiene alguna virtud para que ocupe mi tiempo en esta tontería. Si es digno de alabanza, decir gracias por esto que estoy oyendo. Si no tiene esto, no merece mi atención. Punto. Si usted y yo hemos estado pasando por tiempos difíciles, especialmente en esta área de focos, de miedo, y lo vamos a pasar. Si no lo ha pasado, mire, sin ser profeta, le tengo que avisar que lo va a pasar, porque todos lo vamos a pasar. Tiempos difíciles. Termino, por favor, con lo siguiente. Abra su Biblia y ayúdame poniéndose en pie. Lucas capítulo 21, por favor. Lucas registra en capítulo 21, como Mateo en el 24, las señales de la venida de Jesucristo. Ahora, yo no quiero ser fatalista y hablar sobre escatología aquí, pero hay algo muy interesante que me llamó la atención, por favor. Lucas capítulo 21 dice lo siguiente: entonces habrá señales, dice Lucas, versículo 25, Lucas 21, 25, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra, ¿cómo estará la gente? Angustia de gentes confundidas a causa del bramido del mal. Angustia igual a confusión.
Si no son los últimos tiempos, imagínense qué terrible van a ser los últimos tiempos, porque lo estamos viviendo. Luego sigue diciendo, desfalleciendo los hombres. Desfalleciendo los hombres, ¿por qué? Por el temor. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comienzan a suceder, en vez de estar desfalleciendo, en vez de estar dándote por vencido, dice, cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos, echen los hombros hacia atrás, levántate, levanta la cabeza, levanten su cabeza. ¿Por qué? Vuestra redención está cerca. Ahora, les quiero aclarar otra vez, o sea, no estoy tratando de, en este momento, decir que ya, a vuelta de un año viene Jesús, no sé, su venida es inminente, sí. Lo que yo quiero que usted observe, que si en este versículo nos habla de la señal del fin del mundo y nos habla de desfallecimiento por causa del temor, imagínense, si todavía no llegamos a ese tiempo y ahorita la cosa ya es inaguantable. En el mundo son alarmantes las cifras de suicidios por depresión. En el mundo es alarmante las cifras por eso. El miedo causa, el temor causa desfallecimiento, dice este versículo. Inclina su rostro, por favor. Termina un momentito. Gracias por este momentito que usted me dio. Y vamos a decir, a descansar en Dios hoy un momento.